buenos días. Es un privilegio y un honor para mí estarlos acompañando en este ejercicio que están haciendo de planeación estratégica para la universidad. Gracias por la introducción tan generosa. Yo siempre tiendo a iniciar, digamos, estas intervenciones mencionando que cualquier crédito que yo tengo, dado mi trayectoria profesional, no es un crédito individual, sino un crédito, digamos, colectivo por tantas personas que me han acompañado durante este proceso, y en gran parte por personas que han estado en el sector educativo desde mi educación primaria, en el cual personas visionarias confiaron en mí, me becaron para poder estudiar en un colegio privado en Colombia, hasta mentores que tuve en la Universidad de los Andes que me permitieron ampliar mi visión y obviamente aquellos que han apoyado mi trayectoria internacional, que me han permitido, digamos, tener una visión innovadora de lo que es la educación superior. Entonces, sin más, digamos, preámbulos, mi intervención hoy va a estar enfocada en el ejercicio que ustedes todos están desarrollando entre, digamos, la construcción del plan estratégico, vinculando dos elementos que, digamos, en los cuales he tenido la oportunidad de poder tener una amplia experiencia, que es lo que es gobernanza en el sector de educación superior y en temas de sostenibilidad, particularmente en temas de cambio climático. Durante de nuevo, la generosa intervención se mencionó, yo tengo, digamos, he tenido la oportunidad de tener varios sombreros. En primer lugar, soy un investigador en temas de cambio climático. Yo trabajo en transición energética, que básicamente eso es lo que nos lleva a entender cómo podemos proveer todos los servicios energéticos, cómo podemos proveer los servicios de electricidad necesarios para que cuando encendamos un switch la luz esté disponible, cómo podemos proveer los combustibles que necesitamos para desarrollar nuestras tareas de transporte, hasta digamos, los consumos energéticos que necesitamos en la industria para producir todo lo que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, de una forma que no descarguemos emisiones de carbono a la atmósfera. Esto se puede dar de muchas formas y lo que yo estudiar es tratar de investigar cómo podemos hacerlo. Entonces, en mi sombrero de investigador inicial, hace un par de semanas inicié una nueva posición en Stanford University, parte de un consorcio que se llama el consorcio EARNEST. Este es un consorcio de más o menos 24 millones de dólares que reúne 22 instituciones, 17 instituciones de educación superior en Estados Unidos, una en Canadá y una en México, 4 laboratorios nacionales y una institución que, digamos, reúne cooperativas de electricidad. Pero lo más fundamental de este proceso es que estamos por primera vez, digamos, creando una red de colaboración en Estados Unidos para hacer investigación de primer nivel. Esto es un proyecto patrocinado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, y yo soy, digamos, parte del management team que estamos liderando, digamos, todo esto desde la Universidad de Stanford. Simultáneamente, como de nuevo la generosa introducción decía, tengo el privilegio de ser parte del Consejo Superior de Duke University. Ahorita voy a hablar un poco más de estas instituciones a lo largo de mi presentación, el cual es el máximo órgano de gobierno de la universidad. Tengo el gran honor, el gran privilegio de ser el primer colombiano sentado, digamos, en este órgano de gobierno, y uno de los primeros latinos en hacerlo. Y ahorita les voy a contar un poquito más. Pero entonces, antes de mi intervención, digamos, manifestando que tengo varios elementos, varios sombreros que me pongo, quiero, digamos, iniciar con una aclaración muy importante. Como de nuevo he mencionado previamente, yo lo que voy a, digamos, a exponer hoy es mi opinión personal sobre la forma en las cuales pues, ustedes pueden articular gobernanza y sostenibilidad educativa, pero mis opiniones en ningún momento representan la posición oficial ni de la Universidad de Stanford ni de la Universidad de Duke. Yo estoy acá a título personal, por lo tanto, el carácter, digamos, que se reserva a esta presentación es de carácter confidencial. Dado, digamos, que esto de nuevo representa mi opinión personal y no una posición oficial de ninguna de las instituciones a las cuales pertenezco. Si en algún momento sienten la necesidad de hacer alguna pregunta que pueda dar cualquier claridad, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme. Yo diseñé esto para que sea un ejercicio más o menos de 30 minutos y que tengamos algo, digamos, de oportunidad para responder algo de preguntas. Con esto puede ser un poco más dinámico, digamos, interactivo.
Entonces, básicamente, enfocándonos en la agenda que ustedes presentaban, en lo que había, las conversaciones que había tenido con María Victoria, hoy voy a, digamos, examinar brevemente 5 componentes que pueden ser de utilidad para el proceso que ustedes desarrollan. Y es, de nuevo, teniendo en mente de que están haciendo una planeación estratégica, cómo podemos nosotros incluir o cómo se pueden reflejar los temas de sostenibilidad, particularmente de cambio climático, cuando uno está haciendo una planeación estratégica, obviamente mira, si ustedes hablaban del 2030, digamos, en un panorama de medio o corto plazo. Entonces, el primer componente que voy a hablar es la necesidad de hacer una priorización de esfuerzos. Obviamente, las instituciones de educación superior, ustedes tienen una diversidad de carreras, ingeniería, economía, muchas universidades que tratan diferentes áreas y es necesario, obviamente, hacer un ejercicio de identificación en las cuales ustedes puedan desarrollar una clara digamos, conceptualización de cuáles son sus áreas que son estratégicas y sobre todo cuáles son los recursos necesarios para que esas áreas estratégicas se posicionen. Ahorita hablamos un poco más al respecto. El segundo lugar es obviamente la palabra interdisciplinariedad, es una palabra que ha generado, digamos, mucho, ha penetrado mucho todo el argot académico en términos de todo ahora se habla que es interdisciplinario, pero de nuevo es la invitación para que ustedes identifiquen dentro de la estructura que ustedes tienen académica y de gobierno, cuáles son aquellas disciplinas en las cuales ustedes demuestren fortalezas históricas y cuáles de pronto son algo más emergentes que están dando como respuesta a lo que el mercado les está pidiendo para que digamos, en temas generales puedan hacer un enfoque holístico. Cuando hablamos de un enfoque holístico es simplemente entender la suma el problema entero como más que la suma de las partes y abordar temas como el cambio climático de una forma, digamos, diferente. En tercer lugar, obviamente esto tiene más que ver con la estructura de gobierno que tienen ustedes en el nivel directivo. Una vez se hayan identificado, digamos, las áreas prioritarias, es necesario que ustedes fortalezcan, digamos, la experiencia que tengan en estas áreas en términos de la estructura de gobernanza que tengan. Y en cuarto lugar, que se establezca una estructura de gobierno para que ese liderazgo que ustedes, digamos, han reclutado pueda tener una participación activa, porque pasa en muchas instituciones de educación superior que el Consejo Superior, el Consejo Directivo, dentro de la misma rectoría, hay un gran, digamos, experiencia en ciertos temas, pero no se crean los mecanismos o los canales en los cuales las personas pueden involucrarse en la toma de gobierno y voy a, digamos, a dar un par de ejemplos de participación activa en la estructura de gobierno y por último cerrar con un tema que de nuevo vuelvo al primer bullet que tenía acá, donde se habla de los recursos necesarios y hablar un poco de la filantropía del siglo XXI. Entonces, un poquito, si se dan cuenta, los primeros bullet points, hago más hincapié en, está resaltado en rojo, sobre identificar, sobre involucrarse. La última simplemente es más una consecuencia de si se ha hecho ese ejercicio de priorización adecuadamente, se puede construir una campaña, digamos, filantrópica alrededor de problemas estructurales, que es un poquito, digamos, la conclusión de la invitación que les voy a presentar hoy. Entonces, de nuevo, mi intervención va a ser muy breve y va a tocar levemente cada uno de estos 5 elementos. De nuevo, la mejor forma de ilustrar uno de estos problemas es permitirme compartir un poco de la experiencia que yo he tenido en las instituciones donde he trabajado. Entonces voy a dar simplemente iniciar dando un contexto de las instituciones, digamos, de las cuales voy a referirme y después brevemente toco cada uno de estos elementos. Entonces, em, si uno examina la historia de educación superior en Estados Unidos y intenta, digamos, identificar cuál fue el primer ranking o la primera clasificación de universidades, de instituciones de educación superior que se realizaron. El primero, digamos, al cual se hace referencia, esto se dio durante la Primera Guerra Mundial en respuesta a lo que era la Secretaría de Educación, hoy conocido como el Departamento de Educación, que de hecho están a punto de abolir, pero bueno, son temas diferentes. Em, Se creó la primera clasificación que precisamente muestro a la izquierda en la diapositiva. Fue simplemente un esfuerzo por intentar clasificar los 100 programas, los 200 que ven programas de educación superior que se tenían en Estados Unidos. Y digamos, lo que les quiero invitar a que ustedes vean por un segundo es si ustedes miren la parte izquierda del gráfico,
Los nombres son nombres muy tradicionales que se conocen en educación superior en Estados Unidos. Princeton, Harvard, Yale, Columbia, Stanford, Chicago, MIT, bueno, múltiples universidades. Esto fue un poco más de hace 100 años. Si nosotros vamos 100 años después, de hecho, un poco más de 100 años, a uno de los rankings que son más frecuentes, digamos, de consulta en Estados Unidos, el de US News, uno identifica que dentro de las 10 o 20 universidades que están en top, siguen siendo las mismas. Princeton sigue estando de primeras, MIT está acá en el top, Harvard está acá, está Stanford, Yale, California, y dentro de esas instituciones hay poco movimiento, es decir, dentro de los últimos 100 años, básicamente las instituciones de educación superior en Estados Unidos han permanecido relativamente estables. Hay una excepción que me gusta traer mucho a colación, obviamente porque soy egresado de alumno y obviamente miembro activo de la estructura de gobierno, que es Duke University, y porque trae, digamos, un símil con lo que ustedes están haciendo hoy en día, y son universidades jóvenes. La universidad em, de Duke cumple, digamos, 100 años, o cumplió 100 años, digamos, en el año pasado. Nosotros somos una universidad relativamente joven frente a todas las otras, pero hemos estado, digamos, hemos tenido un rápido ascenso dentro de términos de calidad y de lo que se ha podido ofrecer, al punto donde la otra institución académica a la cual pertenezco, em, estamos, digamos, consolidados dentro de una de las 10 mejores universidades. Y de nuevo, me gusta hablar esto como contexto porque les voy a hablar mucho de lo que se ha hecho en Duke University respecto a incorporar sostenibilidad y gobernanza, pero también porque ustedes en la Universidad Cooperativa tienen una de las tres, digamos, poblaciones estudiantiles más importantes en Colombia, hablando de, digamos, de importancia en términos de número, pero es una universidad relativamente joven, ¿no? Una universidad, después del 50, digamos, no hay muchas instituciones de educación superior que se hayan podido formar, digamos, una institución que comparte esa característica de ser jóvenes, tienen la idea de poder hacer las cosas diferentes, son lo suficientemente maduras, algo así. Yo tengo dos hijos y me encanta traerlos en todas estas discusiones y siempre digo que es el punto donde ellos son lo suficientemente maduros para empezar a tomar decisiones, pero lo suficientemente jóvenes como para hacer, digamos, tener la visión de poder hacer las cosas diferentes. Entonces, en contexto, en los últimos 100 años, el sector de educación superior, por lo menos en Estados Unidos, ha permanecido muy estable. Hay instituciones jóvenes como tú que han hecho las cosas diferentes y que se han consolidado dentro del, digamos, el sistema educativo de educación superior. Ahora, si nosotros contrastamos uno de los índices bursátiles que hay, el Dow Jones, que es uno de los índices compuestos, básicamente indexa, digamos, las grandes compañías industriales de Estados Unidos, y uno compara para la misma fecha en la que fue creado el ranking, alrededor de 1910, 100 años después, solo había una compañía que había, digamos, estaba en el índice bursátil en 1910 que permanecía, que era General Electric. Y esta compañía, digamos, salió del índice en el 2017-2018. O sea, las 100 compañías, digamos, más importantes o indexadas en el índice Dow Jones cambiaron en 100 años totalmente, mientras que instituciones de educación superior permanecieron casi las mismas. Entonces, ese contraste es muy importante para darnos cuenta que en términos de educación superior tenemos un nivel, digamos, muy estático en términos de las dinámicas que nosotros permitimos incorporar. Muchas veces tardan mucho tiempo. Mi primera invitación, obviamente, es a que eh, en lugar, digamos, de continuar con esas dinámicas y esos legados que se han transmitido en la educación superior, ustedes intenten diseñar e implementar estrategias que le permitan a la universidad, digamos, tener una visión diferencial, que de nuevo es algo de lo que explica por qué Duke University ha trepado en los rangos. Así, obviamente, digamos, ustedes están honrando todo lo que ha pasado en la industria y todo lo que ha pasado en términos de hemos cambiado cómo se hacen las cosas en educación superior. Seguimos todavía siendo un poco, no voy a decir obsoletos, pero digamos tradicionales respecto a lo que se han hecho. Entonces, un poco, no me gusta mucho hablar de mí, mostrar las cosas, pero un poquito, digamos, desde mi experiencia, lo que muestro es, en el 2022, yo después de acabar mis estudios de maestría y doctorado con algunas distinciones, tuve el gran privilegio de ser parte de lo que llamamos en el Board of Trustees, que es el máximo órgano de gobierno
de la universidad, siempre es importante, digamos, aclarar, básicamente el máximo órgano de gobierno de la universidad es el órgano que aprueba todo, desde el nombramiento del rector hasta los grados universitarios, el presupuesto operacional, y ahorita vamos a hablar de todos esos temas, la contratación de profesores, el involucramiento, y eso lo hace a través de diferentes mecanismos que obviamente voy a, digamos, a explorar algunos de ellos. Entonces, mi visión la estoy dando un poquito desde, de nuevo, opinión personal, pero la estoy dando desde un poquito la experiencia que he tenido, digamos, teniendo parte de un órgano de gobierno que tiene la concepción estratégica de toda la universidad. Y esto es muy relevante con respecto al ejercicio que ustedes están realizando, porque la percepción que se tiene dentro de algunos de los canales internos de la universidad cuando se hacen estos ejercicios es una percepción un poquito sesgada respecto a cómo este ejercicio me va a beneficiar a mí particularmente. Si yo soy un profesor, estoy pensando en cuáles son los recursos que me van a brindar a mí, cómo van a fortalecer las carreras. Si soy un egresado, cómo se va a relacionar el involucramiento, me va a mejorar el relacionamiento con egresados. Si soy un estudiante, es cómo, cuál es la oferta de valor que estoy adquiriendo yo al entrar a la universidad, pero pocas veces se combinan todas en una sola. Y es el órgano de gobierno en el cual ustedes están haciendo, digamos, están sentados, debe tener una concepción general de todos los temas y transversal. Finalmente, y es una de las cosas que nosotros buscamos cuando se seleccionan miembros del Consejo Superior, es acá uno no es un representante de ninguna comunidad. Yo no soy un representante de los egresados ni de los estudiantes. Yo soy un fiduciario, digamos, de toda la universidad entera y de todos los actores que con ellas interactúen. Entonces, de nuevo, con eso en mente, hablar un poquito de por qué me parece relevante el caso de Duke, dado que, como les he comentado, es una institución joven que ha hecho las cosas diferentes, pero siempre me gusta traer unos números para dar un contexto de lo que es la universidad. La universidad tiene un poco más de 17,000 estudiantes, de los cuales eh, recientemente, desde más o menos 20 años, el número de estudiantes de pregrado y de posgrado o programas profesionales se equilibraron más o menos en el 2003-2004, se alcanzó un equilibrio entre estudiantes de pregrado y posgrado. Antes eran mayoritariamente de pregrado. Hoy en día, como pueden ver en las cifras que estoy presentando, tenemos casi 1.5 estudiantes de posgrado por cada estudiante de pregrado. Es una institución relativamente pequeña, es decir, entiendo que, digamos, en el contexto de lo que ustedes manejan, hay instituciones mucho más grandes, hay instituciones dentro de Estados Unidos y obviamente a nivel mundial que manejan un orden de magnitud más de estudiantes. Es una institución que no, digamos, su enfoque no es en crecimiento y su enfoque, digamos, no es en crecimiento en términos de número de estudiantes, sino de calidad. Eh, y obviamente temas, digamos, también para entender las finanzas de las universidades, más o menos una carrera, esto no refleja los números que aprobamos hace poquito porque todavía no están disponibles, digamos, pero de manera pública ya se aprobó que más o menos un año de una carrera acá de pregrado está en el orden de $94,000. Entonces estamos hablando que más o menos las carreras de 4 años, acá son carreras de 4 años, están costando $400,000. Sin embargo, se tiene una admisión, lo que se llama admisión ciega, digamos, en términos de componentes financieros. Uno entra y si uno demuestra que dentro de los criterios de admisión nunca está la parte financiera, la universidad garantiza que uno puede, digamos, examinando las declaraciones de renta, que uno paga, digamos, únicamente lo que puede pagar. Entonces, si bien obviamente hay personas que pagan los $94,000, hay personas que pagan básicamente cero y hay personas que pagan la mitad de la matrícula. En promedio, esto estaba algo como $62,000 se pagaban en promedio y muchos de los estudiantes reciben, digamos, becas completas. Eh, entonces, con base en esto, retornando a los 5, digamos, ejemplos que les iba a mostrar, entendiendo, digamos, el tamaño de la universidad, que es una institución joven y que es una institución que, digamos, es prestigiosa y que se ha posicionado muy bien dentro de Estados Unidos, el primer componente, como les mencionaba, de los 5 que vamos a trabajar tiene que ver con la priorización de esfuerzos. Entonces, dentro del componente que ustedes están haciendo de planeación estratégica, es muy relevante que ustedes identifiquen cuáles son las fortalezas, como les dije, que ustedes tienen como universidad, pero dentro de las fortalezas, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer diferente frente a lo que Colombia está necesitando en este momento, lo que obviamente la región en Latinoamérica esté necesitando y lo que el mundo esté necesitando? Obviamente eso suena un poco altruista en términos de decirlo, pero ese ejercicio de reflexión no es fácil. Traigo, digamos, a colación el ejemplo de Duke donde se identificó a lo largo de un ejercicio, y ahorita les voy a mostrar un poco más de esto, de varios años,
que el cambio climático era una de las principales prioridades que se debía abordar. Entonces, lo que estoy presentando acá es simplemente una declaratoria de lo que es precisamente el cambio climático como una de las prioridades, de una de las 5, digamos, áreas fundamentales de la universidad, y en la derecha algunas de las métricas que digamos que se tienen respecto a los esfuerzos que se ofrecen a lo largo de la universidad. Solo para, digamos, ilustrar algunos de los componentes, se ofrecen un poco más de 300 cursos relacionados con cambio climático. Algunos van, algo tan sencillo y tan esencial como hablemos de cambio climático, literalmente así se llama el curso, y es un curso donde todas las personas conversan desde sus perspectivas individuales cómo entienden el cambio climático, y tenemos conversaciones fascinantes, digamos, hay acá una escuela de religión, el Divinity School, que básicamente te puede ofrecer cómo desde la concepción del estudio del cristianismo y desde la Biblia se puede entender la mayordomía de los recursos naturales, hasta obviamente temas de ingeniería y cómo tú puedes utilizar drones para identificar la densidad de un bosque en ciertas áreas donde se están expandiendo la agricultura y están acabando con los bosques, temas fundamentales que pueden, digamos, abordarse desde una concepción muy diferente. Hay varios esfuerzos, obviamente esos esfuerzos no solo se hacen en esfuerzos pedagógicos, sino, por ejemplo, esfuerzos de programas de becas. Se ofrecen un poco más de 3 millones de lo que se llaman seed grants. Estos son, digamos, esfuerzos semilla en términos de, no es como tal un proyecto entero, sino la idea es un proyecto que permita madurar una idea hasta que la concepción sea lo suficientemente robusta para que entre al ecosistema de financiación de Estados Unidos y pueda tener la financiación que se necesita. Puede ser a través de los mecanismos de las instituciones nacionales, Colciencias, el equivalente a Colciencias, digamos, o la inversión privada, si es algo que tiene que ver mucho más con startups. Eh, Hay obviamente, digamos, mecanismos no solo de pedagogía y de recursos que tenemos, sino también hay mecanismos asociados a la operación del campus como tal. Duke tiene un campus precioso, y básicamente lo que se ha decidido es que para el 2024, hace poquito, alcanzamos la neutralidad de carbono. Entonces, ¿cómo se opera, digamos, los proyectos dentro del campus de sostenibilidad transporte sostenible, como estamos ofreciendo modos de transporte que reduzcan las emisiones de carbono, cómo se están midiendo precisamente las emisiones de todo esto y cómo se están trabajando por, digamos, neutralizarlas para que nuestra operación sea consecuente con el reto, digamos, de cambio climático. Entonces, la primer, digamos, mensaje respecto a una de las 5 áreas globales es necesaria hacer una priorización de lo que ustedes consideran que es relevante y necesario, pero que esa priorización, digamos, se haga de forma transversal en todo lo que están haciendo en el esfuerzo en la universidad. Desde la pedagogía y el currículo que ustedes están impartiendo a través de las clases, hasta los recursos que están dando a los profesores para que, digamos, desarrollen las ideas de investigación, yendo también por la forma en la que se está, digamos, operando el campus y la forma en la que se está estructurando la logística del campus para que todo tenga una coherencia y, si es un eje fundamental de la universidad, toda la comunidad entienda que este es un tema prioritario. Ahora, este tema, digamos, tema prioritario nos lleva a un segundo componente que es la interdisciplinariedad. Como les he dicho, este es uno de los términos que lamentablemente se está utilizando en un argot académico de forma inadecuada, pero básicamente lo que nos permite resolver es que obviamente para temas de cambio climático la respuesta no va a venir desde una única disciplina. Yo trabajo en ingeniería y trabajo, digamos, en modelos computacionales, pero también trabajo en análisis geoespacial. Y he aprendido que la interacción entre los modelos geoespaciales que yo desarrollo y los modelos computacionales me permite tener una diferencia, digamos, respecto a cómo abordo los problemas de transición energética. Es un ejemplo particular. Si yo estoy haciendo un análisis de cuál es la cantidad de molinos de viento, de granjas solares, granjas fotovoltaicas que tengo que instalar en una región para descarbonizarla, es decir, para hacer que se provean los servicios energéticos sin descargar emisiones de carbono a la atmósfera. Si yo ignoro simplemente corro modelos computacionales basados en el costo financiero, digamos, me van a dar unos números que cuando yo voy a comparar con lo que estoy viendo en campo, van a ser números que totalmente no describen la realidad. Ahora, si yo desarrollo modelos geoespaciales que reflejan
reflejen las dinámicas sociales que hay de oposición a proyectos de energía renovable, que reflejan las políticas públicas que hay, digamos, de dónde se ubican los proyectos fotovoltaicos, las dinámicas técnicas de conexión a la red de interconexión eléctrica, que es la red que transmite, digamos, el fluido eléctrico a través del país. Eso me da una, digamos, una perspectiva mucho más aterrizada. Eso precisamente es lo que en la segunda invitación que les tengo, y es que identificando, ustedes tienen varias carreras en ingeniería que puedan combinar qué componentes ciencias sociales podemos combinar, cuáles son las carreras de ingeniería, tienen ingeniería ambiental, tienen diferentes tipos de ingeniería que podemos, digamos, resaltar y, digamos, ayudar a que junto a otras carreras podamos tener problemas, abordar los problemas de una forma holística. Y presento, digamos, en la diapositiva, este fue uno de los primeros, o el primer ranking, digamos, internacional que se ha hecho en términos de ciencias interdisciplinarias. Se hizo hace relativamente poco, un par de meses. De nuevo, Duke University es una de las 5 universidades a nivel mundial que está, digamos, en términos interdisciplinarios, y pues tengo la casualidad que Stanford también está muy arriba, entonces algo podemos decir de interdisciplinariedad, pero abajo a la izquierda, obviamente, un poco cito a la vicepresidenta de Cambio Climático y Sostenibilidad, que es una gran mentora, una gran eh, persona que nos ha apoyado durante todo este tiempo y con quien converso frecuentemente. Y obviamente el testimonio de ella siempre ha hablado sobre no es solo necesario hoy en día en la academia formular preguntas de investigación, pero en realidad tener respuestas que le permitan a la sociedad, digamos, avanzar sustancialmente. Y en academia muchas veces nos presentamos, digamos, como en un silo, digamos, en una estamos un poquito de forma independiente a cómo opera la sociedad. Es muy importante que todo esto a través de la interdisciplinariedad nos permita participar en todos los temas. Los temas de transición energética en Colombia, no tengo que mencionar la importancia de lo que se están dando. Nunca en el discurso de unas elecciones presidenciales se habían dado temas de descarbonización, cuál debe ser la política de explotación de combustibles fósiles, cómo eso afecta, digamos, la seguridad energética del país. ¿Qué está pasando cuando en los hogares, digamos, se están observando las consecuencias de las políticas energéticas? Todo eso yo creo que habla sobre la necesidad de que las instituciones de educación superior salgan de ese silo disciplinar en el cual se tienen y nos permitan generar problemas de forma, digamos, holística, de nuevo, que las personas puedan hablar. Y yo entiendo que ustedes todos como profesionales excelsos en diferentes áreas, no hay cosa más gratificante que uno pueda hablar con personas que tengan una experiencia diferente y complementen lo que uno tenga. Y el ejemplo contrario también funciona. Es muy incómodo cuando uno viene a hablar con una persona que tiene una visión, digamos, muy reducida y que solo habla desde su perspectiva personal y que no tiene la idea de, digamos, poder, digamos, intervenir desde diferentes perspectivas. Entonces, en primer lugar, digamos, una vez ustedes prioricen dentro del área de sostenibilidad cuáles son los componentes, puede ser cambio climático, pueden ser tratamiento de aguas, puede ser tantas cosas que hay dentro de sostenibilidad, darle un enfoque, digamos, interdisciplinario, identificar cuáles de los componentes que ustedes tienen pueden combinar para tener un enfoque holístico, y ahí es donde viene mucho lo que tiene que ver con gobernanza. Entonces, claramente ustedes todos están ahí en este ejercicio por reconocimiento de las áreas, digamos, que ustedes lideran. Es muy importante que en este ejercicio estratégico se traigan los mejores líderes en diferentes áreas. Yo pongo, digamos, el caso de muchos de mis compañeros, y voy a ilustrar un poco, digamos, el tipo de liderazgo que uno debería aspirar a tener en términos de cuando se tomen las decisiones, están los mejores en la mesa sentados. Eso hace referencia a todos ustedes, bueno, no están sentados en una mesa alrededor, pero alineados, digamos, a lo largo, digamos, del salón, pero que cuando se tomen las decisiones, obviamente cada uno de ustedes sea reconocido como uno de los mejores en sus áreas. Con eso, digamos, se puede dar un ejercicio constructivo, crítico, pero que represente lo mejor de todas las áreas. Y simplemente traigo en temas de lo que tomamos en Duke University, en tecnología, digamos, en el Consejo Superior somos 36 miembros. Dos de ellos son los dos líderes de Apple. Apple, como saben, es la empresa que, digamos, tiene mayor valoración bursátil a nivel mundial. Tim Cook, quien es el CEO de Apple, y Eric Yu, quien es el vicepresidente de ingeniería, digamos, y de servicios, hacen parte del Consejo Superior. En términos de áreas de consumo masivo, de David Taylor, una gran persona, es ahorita miembro de Delta Airlines, del board de Delta, pero durante muchos años fue presidente de P&G, Procter Gamble, que es una de las empresas de consumo masivo más importantes a nivel mundial.
a los que les encanta el deporte, a mí me encanta el deporte y entonces tenemos líderes deportivos, el chair el líder, digamos, del Consejo Superior es Adam Silver, quien es el comisionado de la NBA y obviamente la NBA tiene una gran, digamos, influencia deportiva no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. También tenemos líderes técnicos, Bill Callen, William Callen. Bill es el Premio Nobel de Medicina del 2019 y obviamente da una perspectiva de ciencia y de tecnología maravillosa. Por ejemplo, una anécdota, Bill es parte del consejo de honorary degrees, de grados honoríficos que tiene la universidad. Yo soy parte de uno de los 5 miembros del consejo, entonces cuando uno tiene un almuerzo con él, es increíble ver cómo un premio Nobel puede fácilmente identificar aquellas personas que tienen posibilidad de ganarse un premio Nobel en el corto plazo y como tienen esos conocimientos, digamos, implícito de lo que puede ser un premio Nobel y es fascinante, digamos, escuchar las conversaciones que uno puede tener con él, pero también obviamente conexión con el gobierno, ¿no? En todo lo que estamos pasando en la visión política en Colombia, yo creo que es muy importante y fundamental que la universidad sea un lugar neutro en términos de no representar una política o simplemente un área, digamos, política, sino tener apertura a todas las posiciones políticas. En el Consejo Superior tenemos a J.B. Pritzker, él es el gobernador de Illinois, y tiene, digamos, una gran empresario a nivel de Estados Unidos. Y a nivel industrial, temas, digamos, innovadores como la movilidad eléctrica. Mari Barra es la CEO de General Motors y trae una perspectiva. Y así, digamos, somos 36 miembros más. Yo obviamente tengo el gran honor de trabajar y poner, digamos, el área de cambio climático dentro de la experiencia que tenemos todos en el gobierno de Duke University. Pero mi reflexión, más que traer estos nombres ilustres, es mostrar que tiene que haber una diversidad en la experiencia que ustedes tengan. Espero que en el salón y alrededor de los esfuerzos que vayan a desarrollar, no simplemente haya una como redundancia, digamos, de experiencia y que todos son los expertos en planeación financiera, sino que hayan voces diversas alrededor de la mesa que les permitan a ustedes identificar qué es lo que deben estar haciendo. Y de nuevo, cuando yo entro al Consejo Superior, hace 2 semanas estuvimos en Consejo Superior, todos son personas que son excelentes en su profesión. Entonces ahí es donde uno dice, el ego sale por la ventana y somos una mesa donde en realidad todos estamos en función de qué es lo mejor para la universidad. Pero ahí no se trata de quién tiene más recursos, quién tiene más experiencia. Todos son personas, y me incluyo, digamos, en esta dinámica, obviamente yo siendo un poco más joven, todos somos personas que somos expertas y que traemos algo a la mesa, por lo tanto las contribuciones siempre son mucho más respetuosas y se da algo mucho más interactivo. Si está hablando de cuál debería ser el costo de la matrícula a la universidad, cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente. ¿Cómo podemos hacer el marketing de lo que estamos haciendo? ¿Cómo el cambio climático lo deberíamos abordar? ¿Cuáles son los componentes científicos que deberíamos tratar en las carreras de pregrado? ¿Qué tipo de oferta deberíamos tener en posgrado? ¿Cómo respondemos a las necesidades de las crisis que se está afrontando Colombia respecto a las relaciones que tenemos con los exalumnos? ¿Cuál debería ser el rol del gobierno dentro de las discusiones que están dando el país? Todo esto, digamos, da la oportunidad de tener esas discusiones que son muy valiosas. El cuarto elemento tiene que ver un poquito más, obviamente, ya con cómo esta estructura de gobierno, digamos, que tenemos se relaciona y se involucra dentro de la toma de decisiones que se están dando en educación superior. Entonces, para esto voy a mostrar, digamos, algo de lo que tiene que ver con los recursos que se manejan a nivel de Duke University para que ustedes entiendan un poquito, obviamente, claramente el rol que, digamos, se tiene dentro de los diferentes órganos de gobierno, entendiendo la magnitud de los recursos. Entonces, lo primero es, digamos, traer una cifra, es el presupuesto operacional. Toda esta es información pública, obviamente es de dominio público que yo comparto, pero es el presupuesto operacional de la universidad, es un poco más de 10.500, en Estados Unidos usamos billions, es diferente a los billones que utilizamos en Colombia, pero son el presupuesto anual operacional de la universidad, 10.500 millones de dólares. En términos de un contexto, digamos, mucho más normal para nosotros, esto es más o menos el 3% del PIB de Colombia. Entonces, solo esta universidad, en nuestro presupuesto operacional, tenemos un poquito del 3% del PIB de Colombia. Y en términos filantrópicos, que es uno de los temas que voy a traer en 2 diapositivas más, la última campaña
de filantropía recolectó más o menos 500 millones de dólares por año, un poquito más, menos de 4.000 millones de dólares en 7 años. Y ahorita voy a hablar sobre la nueva campaña filantrópica que acabamos de lanzar hace un mes. Obviamente la diferencia fundamental que se da entre las instituciones de Estados Unidos y digamos, de Latinoamérica es la presencia de los endowments. Endowment básicamente es unos recursos que se almacenan, digamos, y se autoriza la operación sobre los intereses que generan. Esto estamos hablando del endowment actual de Duke, que es un poquito más de 11.000 millones de dólares. Entonces, más o menos la tasa el spending rate, la tasa a la cual gastamos anualmente esto es el 5% más o menos, lo cual obviamente es un poquito más de 500 millones de dólares que da para la operación. Pero de nuevo, si ustedes comparan, se van a dar cuenta que si solo estamos, o sea, la idea de que solo se tiene operación porque se tienen grandes ahorros no es cierta. Si tenemos 10 billones de dólares 10 billones en Estados Unidos, que apenas 10.000 billones de dólares en operación, hay diferentes fuentes, digamos, de ingreso de todo lo que tiene que ver con la operación de una organización de institución de educación superior. Entonces, con base en esa, digamos, complejidad de los recursos, entendiendo que hay líderes diversos y que lo que ustedes están haciendo en el órgano de gobierno de la universidad tiene que, digamos, abarcar muchas áreas. Lo que se ha creado, digamos, son unos comités, digamos, y en esto puedo ampliar, digamos, más en futuro con conversaciones más específicas. Hay unos comités, digamos, lo que se llaman comités, standing committees, que son comités que trabajan con unos elementos muy particulares. El comité digamos, de auditoría y de cumplimiento, digamos, esto tiene que ver más con toda la legislación de Estados Unidos. El comité ejecutivo es el comité que los regula a todos. El comité de involucramiento externos, todo lo que tiene que ver con las relaciones con la comunidad y con los exalumnos y con el sector filantrópico. El comité de gobernanza es aquel comité que, digamos, se involucra en todo lo que tiene que ver precisamente con el órgano de gobierno de la universidad. Un comité para examinar los temas de posgrado, un comité para examinar los temas de pregrado y un comité que hoy en día se llama Comité de Finanzas, lo acabamos de rebautizar. Es un comité que trabaja con temas finanzas porque antes el Comité de Recursos trabaja con recurso humano, recurso físico y recurso financiero. Entonces, digamos, si ustedes ven dentro de los 36 miembros de gobierno, nosotros, cada uno de nosotros tiene uno de estos comités asociados y somos más o menos entre 6 y 9 miembros del Consejo Superior en cada comité y hay participación de uno o dos estudiantes, uno o dos profesores y el gabinete presidencial, digamos, que nos acompaña. Pero adicionalmente, para, digamos, reflejar eso y es coherente con lo que les estoy diciendo de la participación activa, se diseñaron, y por eso, digamos, lo estoy subrayando, unos elementos particulares dentro de los cuales se dio una conversación de un año. Uno de ellos es cambio climático y sostenibilidad. Yo después les puedo compartir los reportes públicos, digamos, de la síntesis que se dio, pero durante un año entero el Consejo Superior, los miembros del Consejo Superior estuvieron distribuidos a lo largo de 3 temas. ¿Cómo incorporamos el tema de cambio climático y sostenibilidad a la operación de la universidad, a la estrategia de la universidad? El segundo, la celebración del centenio, esto fue hace unos años, entonces obviamente cómo planeamos lo que estamos viviendo hoy en día del centenio. Y tres, un poquito la experiencia residencial que se tiene y cómo estamos involucrándonos con la comunidad. Y dentro de básicamente una de las terceras partes, una gran cantidad de personas se sentaron del Consejo Superior a planear lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo incorporamos dentro de los múltiples temas que ustedes van a incorporar? ¿Cómo incorporamos los temas de cambio climático y sostenibilidad? Lo que resultó en, como les mostré, en que el cambio climático sea una de las prioridades y obviamente esto resultó en el diseño de una campaña filantrópica, que es el último tema, digamos, que voy a tratar para cumplir con el tiempo, a través del Comité de Involucramiento Externo. Esta es la composición del Comité de Involucramiento Externo. Ahí estoy yo, digamos, en la parte izquierda. Jeff Owen es un filántropo billonario en Estados Unidos. Él es miembro de la activista de la Junta de ExxonMobil, una de las empresas de exploración petrolera, digamos, más tradicionales, y él tiene una concepción muy importante del cambio climático. Y junto a Jeff, que digamos es el chair del comité, la idea es que nosotros hemos asesorado la campaña filantrópica que se está lanzando, que es el último punto que traigo hoy, es de la filantropía del siglo XXI.
La filantropía del siglo XXI, obviamente, lo que nosotros conocemos como consecución de recursos, se ha, digamos, rebautizado y se ha, digamos, reinventado en función de temas de carácter social que uno pueda generar un gran impacto y las instituciones de educación superior están particularmente alineadas para poder hacer un impacto en temas como estos. Y dentro de esto, la nueva campaña filantrópica, como les dije en contexto, la meta de lo que se hizo hace 7, 8 años eran 500 millones por año. Nuestra meta es mucho mayor, pero no son metas públicas que pueda revelar, pero se establecieron a través de 4 temas. La campaña se llama Made for This, la lanzamos hace un mes, ahí en una página que puedo compartir con ustedes más adelante, y es la campaña filantrópica más ambiciosa que se haya lanzado, digamos, a nivel de educación superior en Duke University. Diseñaron 4 ejes fundamentales: ciencia y tecnología, experiencias educativas, todo lo que tiene que ver con salud. Duke tiene uno de los centros de salud más importantes a nivel mundial. Y el cuarto tema, y por eso lo dejo de último, es cambio climático. Si ustedes se dan cuenta, es uno de los 4 pilares que se están trabajando, y dentro de esos 4 pilares hay, digamos, una visión muy aterrizada de lo que se está haciendo. Cómo se está combinando el tema de, ustedes tienen un campus en Villavicencio. ¿Qué es lo que estamos viviendo en Villavicencio, digamos, que es particular y que la universidad está únicamente posicionada para resolver? Cómo las carreras que ustedes están involucrando al diferente, digamos, pregrado, posgrado, y lo que están ofreciendo, les ofrecen a ustedes una oportunidad única, y por qué los recursos que se traen a la universidad son los recursos mejor invertidos, ¿no? Nosotros estamos viendo la filantropía. Yo tuve el privilegio de trabajar con una de las personas, acaba de salir, digamos, de trabajar con él, era su mano derecha en términos de, él trabajaba mucho con uno de los filántropos más importantes, Bill Gates, y a nosotros nos daban una donación muy importante para hacer cosas que nadie estuviera haciendo. Y siempre la respuesta que teníamos que darles: ¿por qué lo que estamos haciendo es único? ¿Qué es lo que nosotros hacemos diferente? ¿Qué es lo que nos posiciona a nosotros para hacer algo que nadie más está haciendo? Y eso, obviamente, ustedes, como una institución joven, como una institución que tiene una población muy importante en Colombia, una institución, ahí escuché la palabra resiliencia, y de hecho el consorcio en el cual estoy en Stanford, Ernest, la resiliencia es el tema general del consorcio. Vamos a definir lo que es resiliencia en términos de los servicios energéticos, pero que ustedes puedan conceptualizar por qué la universidad es única en esos elementos. Y para eso, obviamente, tiene que tener un liderazgo, digamos, que piense diferente. Simplemente, ya para finalizar, tiene que tener personas que entiendan la filantropía diferente. Yo pongo el ejemplo del vicepresidente de desarrollo de egresados que tenemos en Duke. Él venía justo de Stanford, liderar la campaña filantrópica más prestigiosa hasta la fecha, cuando lo reclutamos, que era un poquito 6.200 millones de dólares. Y Dave es un gran amigo, una persona maravillosa, y siempre que nos vemos, le encanta tomarse fotos para mi hija. Es una larga historia, pero mi hija lo quiere mucho. Y Dave es una persona que tiene una visión diferente sobre la filantropía. Entonces, para hacer una síntesis, digamos, quedarme en el tiempo que había planeado, un recuento de los 5 componentes, un poquito que los invito. Es más, mi intervención quiero que sea más una invitación. En el primer lugar, obviamente, a hacer un esfuerzo, y me imagino que todo eso está muy bien articulado. María Victoria y todo el equipo que está, digamos, asesorándolos, son no solo expertos en el tema, sino tienen una visión muy diferente, a que se haya una identificación crítica, digamos, de los esfuerzos que ustedes están haciendo, y se haya una selección de áreas estratégicas. Esto no es fácil. Hay muchas áreas que no deberían ser prioridad en la universidad, y nunca es fácil priorizar. Si a uno le dicen siempre cuál es su hijo favorito, nunca va a poder responder cuál es el hijo favorito, pero hay momentos donde un hijo lo necesita más que otro. Yo le digo a mis hijos, si mi hija está enferma, pues en ese momento tengo que dedicarle más a mi hija. Si mi hijo está en el jardín, le están saliendo los dientecitos, tengo que ayudarle con los dientes mucho más. Entonces, obviamente es un esfuerzo que no es fácil, que uno se envidia, pero que ustedes deben hacer, y no es fácil. Que dentro de esa reflexión, ojalá puedan hacer, combinar diferentes disciplinas y abordar los problemas de forma holística. 3, que alrededor de la sala, y los invito a que ustedes miren alrededor y aprendan de la experiencia, digamos, que tienen adicional. Si no la tienen, que la fortalezcan en términos de traer liderazgo diverso. Y en la 4, que se aseguren que obviamente ese liderazgo diverso redunde en las decisiones que se están tomando. Muchas veces tenemos para la foto, maravilloso, todos salen, hay diversidad étnica, racial, de experiencias, maravilloso,
cuando estamos viendo los outcomes, los resultados del proceso que se hizo de deliberación, es un proceso totalmente que se refleja la visión del presidente, del rector, únicamente. La idea es que en esto sea un proceso mucho más colectivo, respetando obviamente las estructuras de gobierno. Y por último, obviamente, como les dije cuando inicié mi intervención, que esto les permita abordar lo que llamo yo la filantropía del siglo XXI, en el cual puedan ser muy efectivos en la consecución de recursos necesarios. Obviamente yo entiendo que la planeación estratégica es maravillosa si esto no se articula con los recursos necesarios. En el primer bullet, en la segunda frase, digo recursos necesarios para su óptimo desempeño, no tiene forma digamos, de ejecutarse, ¿no? Y obviamente con las tensiones que se dan en educación superior a nivel global, la situación que afronta el país en Colombia, la cantidad de estudiantes que se han decidido no perseguir carreras universitarias, todos esos temas tienen que llevarlos a repensar la forma en la que están construyendo los recursos de la universidad. Y con esto, nada, mi contacto, ahí está mi email, el perfil, digamos, de la página profesional. Tengo una página personal y los que estén interesados en conversar más, obviamente, en mi perfil de LinkedIn, con mucho gusto. Y siendo, digamos, creo que me extendí un poco más, pero creo que si hay tiempo podemos tomar preguntas, pero respeto la dinámica que, digamos, tengan en el auditorio. Entonces, Andrés o quien esté moderando, me cuentan. Muchas gracias, Edgar, por compartir esta experiencia tan ilustradora. Tenemos un par de minutos, a ver, un par de preguntas para que quien vaya a preguntar, recuerden que es con micrófono. Si alguien levanta la mano, si no tengo aquí una pregunta, Luis. Andrés, por favor, micrófono, ¿tienes? Ok. ¿Aló? ¿Me escuchas, Edgar? Sí, te escucho perfectamente. No, Edgar, tú mencionabas cuando hablaste de priorización, que es un tema importante, ver aquellas áreas en las que la universidad históricamente está posicionada y unas áreas emergentes. Cómo lograr un equilibrio y cómo no abandonar ese tema histórico y esa presencia, ese prestigio, y al mismo tiempo lograr un equilibrio con esas nuevas tendencias y esas áreas. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Es una excelente pregunta, Andrés, y te digo, no hay una respuesta única. Hay algo que ustedes tienen que conceptualizar dentro de este análisis y es la aparición, digamos, de fenómenos como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje que se está dando cuando tú tienes em, ciencias de datos o computer science o ingeniería, ¿cómo se dice en español? Ingeniería de sistemas. Es muy diferente hoy en día lo que tú puedes hacer a lo que hacías hace 10 años, ¿no? Hoy en día, y yo lo hago en mis códigos, yo utilizo ChatGPT para decirle, escriban 5 líneas de código que lo que me permiten es depurar estos datos de esta matriz, y él me los escribe solo. Entonces, pongo simplemente esto como caso para decir, hay que hacer una examinación crítica de lo que la universidad ha venido haciendo por décadas. En su caso es, digamos, un tiempo de los últimos 60, 70 años, eh, y de lo que el país necesita. O sea, parte de lo que ustedes deben resolver es, los estudiantes están yendo particularmente a la institución de educación superior a prepararse para después contribuir al país. Obviamente tener una remuneración y tener cosas, pero es un poquito el no dejarse llevar por el legado, y le pasa a muchas instituciones. Oiga, nosotros hemos ofrecido, voy a poner una carrera que ustedes no tengan, artes visuales, no sé, artes visuales, no sé, algo, no quiero venir sus utilidades, entonces omito el tema, pero una carrera veterinaria artificial, digamos. Entonces, ¿cómo diagnosticar a las mascotas virtuales? La ofrecieron por 60, 70 años. Cuando yo era chiquito había unas cositas que llamaban tamagotchis y habían cositas que eran una maravilla. Hoy en día eso no existe. Entonces, un poquito el reflexionar en qué es lo que se ofrece como legado y qué es lo que en realidad necesita el país. Yo de nuevo pongo, y la invitación es a trabajar en temas de cambio climático y de transición energética, con todo el respeto, y espero que en la audiencia haya muchos que sepan al tema. En Colombia no sabemos de transición energética. En Colombia discutimos de transición energética con un discurso vacío. Lo digo yo, que he tomado por lo menos 25 cursos, que he trabajado con uno de mis em, compañeros en el departamento de acá en Stanford, fue secretario, ministro de Energía de Estados Unidos, y es un premio Nobel precisamente que se ganó en temas de física y energía. Las discusiones del cambio climático y de energía y transición energética en Colombia son muy superficiales.
Nosotros necesitamos unos profesionales que sepan del tema, que tengan la preparación técnica, que tengan la preparación vocacional en algunos casos y que sepan, estén preparados con las mejores herramientas. Pero bueno, espero haberte podido responder la pregunta, Andrés. No sé si haya una respuesta clara al reto porque no es fácil.